Para Pedro Ruiz, las intensas lluvias de abril de 1968 no fueron particularmente graves, pues vivía en una zona alta. Pero para su compadre, José, que era vendedor del pueblito de San Juliano, estaba en una depresión, fue una catástrofe. En el pueblo vivían casi 800 personas, más los peones que se trasladaban para la época de cosecha. Las lluvias de ese mes superaron todo lo imaginable. Día tras día el agua seguía cayendo, y los relámpagos no daban tregua, como si quisieran convertir la tierra en vidrio. Los aguaceros terminaron un jueves por la mañana, dejando el suelo convertido en un fango repugnante. Ruiz se dedicó toda la jornada a poner en orden su chacra, y casi a media tarde se despidió de su familia para visitar el pueblo y comprar cosas para terminar de reparar el techo de su bodegón. El caballo no quiso dar un paso en el fango profundo, obligando a Pedro a ir a pie los 5 kilómetros hasta San Juliano. Estando en las cercanías, percibió en el aire un aroma fétido. Había nubes de mosquitos. Cuando se acercó más, se dio cuenta que todo el pueblo estaba inundado bajo medio metro de agua sucia y negra. Ruiz se abrió paso con sus pantalones de pesca impermeables hasta que llegó al almacén de su amigo José. Este había truncado el paso del agua con bolsas de arena cubiertas por una lona plástica. Aún así, parte del agua había pasado y se había estancado más que la de afuera. Pedro escuchó a alguien tosiendo dentro del almacén, y puertas dentro vio a su amigo, con un trapo manchado de suciedad, intentando limpiar un poco artículos. Se dio cuenta en el acto que José estaba mal. Su piel estaba de un color grisáceo y brillante de mucho sudor. Sus ojos estaban enrojecidos, cansados y llenos de bolsas. Se alegró de ver a su amigo y lo abrazó. Le contó que muchos de los pozos ciegos se habían reventado durante la tormenta por la gran cantidad de agua. La esposa de José entró en la habitación y saludó a Pedro. Le ofreció un vaso de lo que parecía ser Coca-Cola. Al acercárselo a la boca para tomar un sorbo, Pedro sintió el olor a agua estancada en el vaso, por lo que sin tomar una gota lo devolvió a la mesa. Le preguntó a José si su esposa le estaba haciendo una broma. José miró a su esposa con mala cara y ésta le contestó que por el agua todo se había impregnado de ese olor de mierda. José le siguió contando de la situación del pueblo. El agua solo había subido y en esa tarde no había bajado absolutamente nada, que cada vez parecía más oscura. Le contó de sus problemas de salud, sus recientes dolores de cabeza y la tos seca y profunda que sufría. Pedro le recomendó que visitara a un médico, que tal vez se hubiera contagiado una enfermedad por el agua contaminada. Él era un campesino, pero sabía lo mínimo como para darse cuenta si alguien no estaba bien de salud. José asintió con la cabeza y dijo que iría si no le quedaba más remedio. Pedro compró los materiales necesarios para terminar las reparaciones y un poco de querosene para la estufa de la casa. José le dijo, antes de irse, que posiblemente al día siguiente unos hombres de la Guardia Civil tuvieran que desalojar la zona donde él vivía, pues el terreno, según decían, estaba inestable y podría haber derrumbes. Le pidió a Pedro si él podría ayudarlo a sacar algunos de los artículos que él vendía al día siguiente. Pedro dejó el pueblo al atardecer y para cuando llegó a su casa ya era de noche. El trabajo en su finca le llevó casi todo el día siguiente y avisó a su hijo que llamara a José para disculparse por la tardanza. Ya pasando media tarde se dirigió al pueblo. El caballo se negó a avanzar de vuelta, por lo tanto llegó bastante tarde, casi se hacía de noche. En la entrada del pueblo unos policías le dijeron que el área estaba cerrada, que no se podía pasar. El suelo estaba muy deteriorado y había una gran probabilidad de que hubiera derrumbes. Le informó que la gran mayoría de los habitantes del pueblo habían sido hospedados en unas carpas cerca de una loma cercana. Pedro fue hacia ella. Entre los vecinos quejumbrosos y las mujeres insultando a los hombres de la municipalidad, no encontró a su amigo. Lo buscó durante largo rato pensando que podría haber ignorado las señales de alarma. Sin pensarlo mucho, evitó a los guardias policiales distraídos y corrió chapoteando hasta el almacén. Cuando estuvo cerca solamente escuchó una tos seca. El agua había bajado, pero parecía que dentro del almacén no. Pedro saltó el dique de bolsas de arena. El olor era más repugnante que el día anterior. Estaba oscuro, pues los policías habían cortado la energía eléctrica. Pedro era fumador, así que siempre tenía un encendedor a mano. Lo encendió para poder ver algo. Entonces, vio a José tirado en un charco de mugre junto a su esposa. Pedro corrió a socorrer a su amigo. Los ojos de José estaban inyectados en sangre, y las venas de su cuello
hinchadas y de un color negro. Pedro le tocó la frente y esta estaba muy fría. Miró que la esposa de José no se movía. Estaba inerte, catatónica o directamente muerta. José empezó a decir algo en susurros. Pedro tuvo que acercarse mucho para escucharlo. Le dijo que había malo en ese agua, que la gran mayoría había salido del suelo mismo y no de las lluvias, que durante las noches que duró la tormenta se escuchaban chapoteos y que había movimientos extraños en el agua. En ese momento sufrió un ataque de tos, su mirada se perdió en el vacío, dejó de respirar y murió. Pedro sintió la necesidad de avisar a las autoridades de lo sucedido, pero antes que saliera, por un acto irracional, se dio vuelta para ver a su amigo. Este estaba exactamente como lo había dejado, pero de pronto algo sucedió. José empezó a moverse, como si sufriera espasmos, pero sin hacer ni un ruido. Su boca se abrió y empezó a salir de ella un líquido negro. Pedro dio un paso atrás, sin entender lo que sucedía, mirando, intentando prepararse para cualquier cosa. De la boca de José dejó de salir ese líquido negro, cuando el piso ya estaba completamente cubierto de esa secreción aceitosa y de olor repugnante. Pero eso no fue todo. De repente, algo empezó a reptar fuera de la boca de su amigo, como un gusano, casi tan grande como un antebrazo, y con patas pequeñas y reticuladas. Se movió con una facilidad increíble sobre el estómago de Pedro y lo mordió con unas pequeñas tenazas que tenía en su cabeza. Un sonido de acción empezó a escucharse. La criatura comenzó a hincharse, devorando a su amigo, bebiéndolo como mostraban los libros de ciencia que hacían los insectos con sus presas. Empezó a crecer y crecer y crecer. Increíblemente tomó el tamaño casi de un ser humano. Ese monstruo retorcido dejó su labor y se puso frente a él. De él caían gotas de esa secreción negra. Lo miró con sus ojos pequeños y negros y empezó a abrir una cavidad en lo que sería su cara. Estaba llena de tentáculos pálidos y repugnantes, como gusanos de un cadáver, y en ese momento emitió el sonido más horripilante que te pudieras imaginar. Entonces, el monstruo atacó a Pedro. Él reaccionó rápido y pudo salir de ahí. Corrió y corrió y corrió. Después de varias cuadras de huida, empezó a arderle la espalda muy fuertemente, como si le estuvieran quemando con un soplete. Se dio vuelta para ver qué sucedía y con terror descubrió que la criatura estaba mucho más cerca de lo que él creía. Pedro corrió tan rápido como pudo y se subió encima de un coche viejo y oxidado. La criatura se paró en seco y se quedó quieta viéndolo. Entonces Pedro se dio cuenta que esa cosa no podía salir de ahí, que no podía salir de ese terreno inundado. Pedro se rió de la criatura, viendo que no podía hacer nada desde ahí. Esta empezó a hundirse en el agua sucia, lentamente hasta desaparecer. No emitió burbujas ni nada. Pedro tardó varias horas para poder bajar de ese lugar y fue a contarle a las autoridades lo que había sucedido. Nadie le hizo caso. De esa experiencia no le quedó más que una cicatriz por quemadura en su espalda y un lugar al que no ver cuando viajaba al pueblo. Pues cuando volvió al día siguiente para mostrar a los policías el lugar donde habían estado los cadáveres, el edificio se había derrumbado y los cuerpos habían desaparecido. Gracias por haber escuchado esta historia y buenas noches.